Hola y bienvenidos nuevamente al curso de Introducción al Modelado y Simulación de Sistemas. Hoy estamos empezando el segundo módulo con el tema 5 y en este tema hablaremos de simulación en general y en los próximos tres temas hablaremos de técnicas particulares de simulación. Entonces espero que disfruten de, de este tema y que les sea de provecho este material. Las primeras simulaciones se las podemos atribuir a William Gosset. Ok, él fue un estadístico y un químico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que trabajaba como jefe, jefe de cervecería experimental en Guinness, ok, en la cervecera Guinness. Ok. Y él hacía experimentos e investigaba sobre la calidad de la cebada, entre otras muchas cosas. Lo interesante de la historia de Gosset es que la Guinness le prohibió publicar los resultados y las técnicas que él estaba usando para hacer sus investigaciones, y entonces él asumió el seudónimo de Student, y a él le debemos la distribución de probabilidad de T-Student. Ok, realmente es de Gosset, solo que se le conoce en el mundo académico más como Student que como Gosset. Ok, inclusive hoy en día en la Guinness está esta placa donde se le recuerda y le reconoce todo su trabajo de investigación. Ok, pero realmente la simulación empezó a ser usada sistemáticamente durante la Segunda Guerra Mundial, y el problema que tenía, entre otras cosas, era el problema de la difusión de neutrones. La difusión de neutrones es muy importante para mantener una reacción atómica. Yo tengo un neutrón que golpea un átomo y ese átomo se rompe. Si es de uranio, produce tres neutrones y hay la esperanza que esos neutrones golpeen otros átomos que se sigan rompiendo, y así se produce una reacción en cadena. El problema es que no todos los neutrones que salen de la fisión nuclear del uranio golpean otros átomos. Y el problema es saber cómo se difunden. En eso trabajó Enrico Fermi, ¿ok? Durante muchos años. Y él empezó a trabajar en el problema de difusión de neutrones en los años 30, 1930. Pero no fue sino hasta los años 40, creo que en 1944 específicamente, que John von Neumann y Stanislav Ulam, ¿ok? Tra- eh, eh, implementaron un sistema, digamos, de simulación este, eficiente para calcular la difusión de neutrones. Aquí Ulam tiene en sus manos un computador analógico que es realmente como un pequeño carrito que se mueve sobre una hoja de papel, y en esta mano él tiene un lápiz, y con ese lápiz él va trazando la trayectoria de los neutrones sobre el papel para estudiar la difusión de neutrones. Este computador analógico fue diseñado por Fermi y lo llamaron el Fermiac. Recordemos que simular implica crear un modelo que aproxime a ciertos aspectos del sistema real. Y pongo real entre comillas porque el sistema que llamo yo real puede existir o no. Pero independientemente de que exista o no, esa va a ser la realidad que queremos simular. Ok, y esa simulación nos va a permitir generar historias artificiales de este sistema. Ok, no necesitamos seguir una historia real, sino son historias artificiales. En el módulo anterior, los primeros cuatro temas, hablamos sobre esta realidad y cómo era el proceso de modelado, de recolección de información para transformar esta realidad en un modelo. Un modelo donde se refleja
de alguna forma las relaciones entre los componentes que conforman la realidad. Ahora, con simulación, vamos a agarrar este modelo y lo vamos a traducir a un lenguaje que el computador puede entender. Eso va a ser a través de un lenguaje de simulación. Eso va a ser la implementación de la simulación. Y luego vamos a ejecutar o correr ese programa en el computador para obtener resultados. Esto es el segundo módulo de este curso. Okay, y para el tercer módulo quedaría la parte de validación. Pero no todo modelo que tengamos va a terminar siendo simulado. No todo modelo se simula. Simular es una opción entre muchas que tenemos para estudiar nuestro modelo. Ok, ¿cuándo simulamos? Okay, este es más o menos el flujograma que nos lleva a decidir si simula o no. Nosotros tenemos un sistema, ok, lo estudiamos y la primera pregunta, ¿se puede experimentar con el problema? Si se puede experimentar directamente con el sistema, perdón, experimentemos con él, no hace falta simular. ¿Okay? Si no se puede experimentar y no se puede por cualquiera de los motivos, costo, imposibilidad, ilegalidad, cualquier motivo, entonces construimos el modelo. Al construir el modelo del sistema, viene la pregunta, ¿es un modelo matemático? Es decir, está conformado por relaciones matemáticas y lógicas entre los componentes. Si yo no logro tener un modelo matemático, no voy a poder simular y voy a tener que ir al laboratorio a experimentar en el laboratorio. Pero si es un modelo matemático, entonces viene una tercera pregunta y es, ¿tiene solución analítica? Si el problema tiene solución analítica, no voy a simular. Si tiene solución analítica, yo resuelvo directamente el modelo. Pero si no tengo solución analítica, ahí es cuando yo voy al computador para simular mi sistema. Entonces, podemos decir que simular no es la primera opción. Generalmente no es la primera opción. Generalmente es la última opción que nos queda. Pero muchas veces no es solo la última, sino es la única opción viable para resolver el problema. También de la simulación podemos decir varias cosas, digamos. La primera es que simulación es equivalente a experimentación. Equivalente en el sentido de que nosotros cambiamos cosas en nuestro modelo y vemos cómo son los resultados y vamos tratando de conseguir relaciones entre las cosas que cambiamos, nuestros parámetros, y los resultados de la simulación. Eso es más o menos lo que se hace cuando uno experimenta en un laboratorio. Lo único que en nuestro laboratorio es un computador y no un laboratorio como los que estamos acostumbrados a ver. Cuando yo simulo o cuando yo experimento, yo no estoy esperando conseguir soluciones óptimas generalmente. Lo que yo puedo pedirle a una simulación es una solución satisfactoria. Satisfactoria quiere decir que cumple con una serie de requisitos que el modelista o el que mandó a hacer la simulación haya puesto. ¿Okay? Las soluciones por lo general no son óptimas, simplemente son soluciones. Pero a pesar de que no son óptimas, deben ser suficientemente buenas y eso depende de los requisitos. Ok, yo tengo que poner requisitos tales que mis soluciones sean lo suficientemente buenas como para satisfacerme. Un modelo lógico, las simulaciones necesitan que el modelo sea lógico-matemático. No estoy diciendo que sea determinista, solo que sea lógico-matemático. Puede ser un modelo probabilístico. Ok. Estos modelos lógico-matemáticos están formados por un conjunto de reglas que especifican cómo evoluciona el sistema y un conjunto de variables que indican el estado del sistema. Estas variables, uno las puede separar en diferentes formas. Por ejemplo, variables observables y variables no observables. Esa es una clasificación. También vimos que las variables pueden ser de entrada, de salida y variables internas auxiliares que necesito yo para crear mi modelo. Pero del conjunto de variables que conforman a mi sistema,
hay un subconjunto de variables que vamos a llamar variables de estado. Y estas variables son el subconjunto mínimo que se necesita para determinar el estado del sistema. Quiere decir, con esas variables yo puedo saber en qué estado está el sistema en forma unívoca. ¿Okay? Por supuesto que el conjunto de variables de estado va a depender de los objetivos de la simulación. Ante un mismo sistema, yo puedo crear modelos diferentes y esos modelos diferentes van a tener variables de estados diferentes a pesar de que se refieran al mismo sistema. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos nuestro modelo ya listo y queremos entrar en la etapa de simulación es implementar el modelo. Yo tengo que escribir ese modelo que está escrito con diagramas, con variables, con ecuaciones, con una serie de herramientas matemáticas y lógicas. Lo tengo que poner en un lenguaje que el computador lo pueda interpretar y ejecutar. ¿Okay? Todos los modelos tienen básicamente tres componentes. Un componente donde se inicializa todos los valores de todas las variables y parámetros del sistema. ¿Okay? Las variables son las variables de estado, las variables de control, hay variables internas de la simulación, el tiempo, una serie de variables que se inicializan en la fase de inicialización. Tiene otra etapa, el modelo, donde yo observo y monitoreo el estado del sistema. Es decir, en las salidas, yo observo cuáles son las salidas que me interesan del sistema y en ese punto a medida que avance el tiempo, yo puedo observar los estados. Y por último tiene una parte donde se actualizan las variables, es decir, donde yo aplico las reglas que conforman mi modelo lógico-matemático para cambiarle el valor de las variables a medida que la simulación avanza. Es importante cuando yo implemento un modelo de simulación que el nivel de detalle sea apropiado. ¿Okay? Y digo que un nivel de detalle es inapropiado si el modelo es menos detallado que la implementación. Cuando yo a la implementación tengo que agregarle detalles para que funcione, detalles que no los incluía el modelo, entonces mi nivel de detalle no es apropiado. Y debería regresar a la fase de modelado para crear un modelo con un nivel de detalle apropiado. ¿Okay? Y otra cosa importante es que en el proceso de implementación no deben revertirse ni los supuestos ni las simplificaciones que se hicieron al modelo. ¿Okay? Cuando yo estoy modelando, yo hago una serie de supuestos y hago una serie de simplificaciones para obtener mi modelo. Si esos supuestos y simplificaciones son revertidas al momento de implementar el modelo, entonces ya creé un nuevo modelo sin toda la metodología que estudiamos antes y por supuesto mis resultados pueden variar. Antes de empezar a implementar un modelo hay que hacer una serie de pasos. El primero es validar el modelo tanto como nos sea posible. Y hay que tener en cuenta que todo modelo de simulación es sospechoso de ser incorrecto. Y no hay forma de validarlo sino mediante un modelo analítico, o mediante mediciones que se hagan sobre el sistema real, o mediante la intuición de los expertos acerca del sistema que digan que sí, que el modelo está funcionando como se esperaría. Pero en principio no confíen a 100% en los modelos que se hagan. El otro paso que es importante es que hay que escoger un lenguaje apropiado para implementar el modelo. Hay diferentes tipos de lenguajes. Uno podría usar lenguajes de simulación, como Arena, OpenModelica o Galatea. Uno podría usar lenguajes de propósito general, como el Fortran, y usar librerías especializadas de estos lenguajes para simulación. O uno podría usar paquetes de simulación como Vensim o RESC. Y hay muchos otros.
Aquí en la lámina yo les dejo un listado de... Aquí tenemos la lista de software de simulación que ofrece Wikipedia. Miren que la lista es relativamente larga, ¿ok? Y cada uno de los simuladores viene con una breve explicación y un enlace a su página. Aquí el simulador que nosotros desarrollamos en nuestro posgrado, que es el Galatea, que dice que es un simulador multiagente de multilenguaje y una plataforma de simulación. Que entonces uno podría ir y visitar cada una de las páginas de cada uno de los simuladores. ¿Okay? Miren que hay muchos lenguajes de simulación. Escoger el apropiado podría llevar mucho tiempo. A medida que ustedes hagan simulaciones y conozcan más lenguajes, podrían decantarse por uno y otro. Además, hay lenguajes específicos para ciertos tipos de modelos y otros que son más amplios para cualquier tipo de modelo. Entonces, hay que ver la situación particular para poder escoger. Después de eso hay que verificar la implementación y depurar los errores de programación. En general, cuando uno escribe o implementa un modelo de simulación, uno está programando. Y por supuesto, al programar se pueden cometer errores. Hay errores de sintaxis que no hay ningún problema porque los interpretadores o los compiladores van a detectar esos errores y no los van a avisar. Pero hay errores de semántica que son más difíciles de detectar, entonces siempre hay que verificar la implementación del modelo. En el último módulo de este curso vamos a estudiar algunas técnicas de verificación. Luego hay que seleccionar las condiciones iniciales de la simulación. Ya hemos hablado de que hay sistemas altamente sensibles a las condiciones iniciales y también hemos hablado de la sensibilidad que tienen los generadores de número aleatorio en cuanto a la selección de la semilla. Entonces esa parte hay que dedicarle un tiempito. Hay que utilizar semilla adecuada, y buenos generadores de números aleatorios. Por lo general los lenguajes de simulación y los paquetes de simulación traen buenos generadores de números aleatorios, entonces uno puede usar los que traen ellos internamente. Y finalmente hay que prestar mucha atención si al ejecutar o al simular mi modelo aparecen resultados misteriosos, esos resultados que uno no puede explicarse. Muchas veces esos resultados reflejan que hay errores en la programación del modelo o errores en el modelo y que no son triviales y que no son fáciles de ver. Entonces, si aparecen resultados misteriosos, no los desechen, no los descarten, no hagan como si no existiesen. Averigüen de dónde vienen esos resultados misteriosos que muchas veces son una puerta que se abre hacia un error importante en nuestros sistemas de simulación. No toda simulación termina felizmente. Hay muchas veces los proyectos de simulación fracasan y fracasan por varios motivos. Vamos a ver algunos de estos motivos. El primer motivo es subestimar el tiempo de desarrollo del proyecto. Es decir, hacer un proyecto de simulación no es una tarea de en una o un par de horas uno lo tiene listo. Un sistema relativamente complejo requiere tiempo para modelarlo y para implementar el modelo de simulación. Entonces, se subestima muchas veces el tiempo que se requiere para hacer el proyecto. Y subestimar el tiempo ocurre muchas veces por dos causas. Una, si la simulación es exitosa. Si la simulación es exitosa y nos empieza a dar resultados que buscábamos, entonces uno busca mejorar los resultados. Y entonces al buscar mejorar estos resultados, uno
mejora el modelo, lo vuelve más detallado, empieza a hacer modificaciones sobre el modelo que hacen que los tiempos se alarguen. Por otro lado, puede ocurrir que la simulación no sea exitosa. Entonces empiezan a haber una serie de modificaciones sobre el modelo y sobre la implementación que requieren tiempo para lograr que la simulación empiece a funcionar y empiece a dar resultados correctos. Entonces, tanto si la simulación es exitosa como si no es exitosa, puede ser que se incurra en subestimar el tiempo de desarrollo. El otro problema es establecer metas inalcanzables. Y esto está relacionado con no tener la pregunta, aquella pregunta que nos hicimos al principio del curso, clara. Okay. Si yo no tengo esa pregunta clara, yo no sé cuáles son mis metas. Okay. Y por lo tanto yo no tengo una especificación minuciosa, ¿okay? O medible o alcanzable de las metas. Entonces es muy importante tener la pregunta bien definida. Por otro lado, está una mezcla incompleta de habilidades. Cuando yo estoy desarrollando un modelo de simulación, sobre todo si el equipo es interdisciplinario, hace falta algún líder del equipo que diga y mantenga presente cuál es la pregunta y cuáles son los objetivos y cuál es el sistema en todo momento. Tengo un grupo de personas que se dedican al modelaje y a la estadística del problema. Por otro lado, tengo un grupo de programación o de programadores que implementan el modelo. Y finalmente, tengo el conocimiento del sistema. Rara vez yo puedo incluir todas estas habilidades en una misma persona. ¿Okay? Y entonces se forman grupos y si falta alguno de estos componentes en el grupo de trabajo, seguramente la simulación fracasará. Por otro lado, podemos tener un nivel inadecuado de participación de los usuarios. Cuando yo creo un modelo para ser simulado, hay un tercero que necesita de los resultados de esa simulación. La participación de esa tercera persona, que puede ser el que solicitó la simulación o el que necesita los datos de la simulación para hacer su trabajo, es importante. Si esa persona no participa y no se involucra en la simulación, o ese grupo de personas no se involucra en la simulación, vamos a tener un nivel inadecuado de participación. Por otro lado, y este es un problema típico, tenemos una documentación inexistente o obsoleta. Los modelos de simulación deben estar bien documentados. Hay que explicar para qué se hacen, cómo se hacen. Es igual que en programación. Un modelo de simulación puede ser que se requiera dentro de algunos días, meses o años, y si falta documentación o si la documentación es obsoleta, el proyecto de simulación seguramente fallará. Y por último, puede haber una falta de habilidad para gerenciar el desarrollo del proyecto de simulación. ¿Ok? Y desarrollar los programas de simulación. Generalmente los códigos de modelos de simulación son relativamente extensos. Entonces, hace falta un buen manejo de desarrollo de software para poder llevarlos a cabo con éxito. Tenemos varios tipos de simulaciones o paradigmas para implementar modelos de simulación. Vamos a tratar 5 en este curso, 5 de esos paradigmas, de los cuales 2 los vamos a tratar hoy en el tema, que son relativamente cortos, y los 3 temas sucesivos se referirán a los siguientes paradigmas. ¿Okay? Entonces empecemos por la simulación de Monte Carlo, que originalmente se le dice simulación de Monte Carlo a una simulación estática, que es la que hacía Fermi. ¿Okay? Ese tipo de simulación. Pero algunos autores llaman simulación de Monte Carlo a cualquier simulación que utilice números aleatorios. ¿Okay? Eso es cuestión de estilo. Nosotros vamos a ver ejemplos de una simulación de Monte Carlo estática. Después tenemos la simulación por traza, que utiliza como entrada
al motor de simulación, utiliza las trazas, quiere decir datos históricos del comportamiento de las entradas. Entonces utiliza esos datos para hacer simulaciones. Después tenemos la simulación de paso constante que vamos a estudiar en el próximo tema. Ok, y básicamente aquí el tiempo de simulación, estas ya son simulaciones dinámicas, el tiempo de simulación avanza en intervalos iguales delta t y las cosas ocurren justo en esos puntos del tiempo, ¿ok? Que ya vamos a llamar t sub i. Quiere decir que el tiempo avanza en forma discreta. Después están los modelos continuos, que básicamente las variables de estado y el tiempo es continuo y se modelan utilizando ecuaciones diferenciales y ecuaciones algebraicas. Y por último, tenemos la simulación de eventos discretos, ¿okay? Que aquí es una simulación donde el tiempo avanza en forma discreta, pero no a intervalos iguales, sino avanza cada vez que ocurre algún evento que amerite que la simulación avance. Hablemos un momento de simulación de Monte Carlo. Bueno, la historia de la simulación de Monte Carlo arranca con la historia de la simulación. ¿Okay? En la década de los 30, Enrique Fermi experimentó por primera vez con el método de Monte Carlo, como ya les mencionamos al principio, y pero la invención del método como tal se le atribuye a Ulam y a von Neumann. ¿Okay? A von Neumann y a Ulam. Y ellos estaban trabajando en el proyecto Manhattan, en los laboratorios de Los Álamos, en 1944, cuando desarrollaron formalmente el método. Pero no fue sino hasta el 48 donde Harris y Kahn lograron un desarrollo sistemático del método bien especificado, y ese mismo año Fermi, Metropolis y Ulam obtuvieron resultados satisfactorios del uso del método. ¿Okay? ¿En qué se usa la simulación de Monte Carlo? Prácticamente se usa en todos los campos de la ciencia. Se usa en física, como el caso del problema de la difusión de neutrones, pero se utiliza en ingeniería, se utiliza en cambio climático, se utiliza en biología computacional, en la parte de genética, se utiliza en computación gráfica, se utiliza en estadística aplicada, en inteligencia artificial, en la parte de diseño en general. También se utiliza para hacer búsquedas, se utiliza en finanzas, se utiliza inclusive en derecho. Okay, se utiliza inclusive en cuestiones legales y de derecho. Entonces, como ven, el método de Monte Carlo es muy usado en diferentes áreas del conocimiento. Veamos un ejemplo del uso de la simulación de Monte Carlo. Supongamos que queremos calcular el valor de pi. Una forma de calcular el valor de pi es a través de la relación que hay entre el área de un círculo y el área de un cuadrado que circunscribe al círculo. ¿Okay? El área del círculo sabemos que es pi por r cuadrado, y el área de un cuadrado es, en este caso, si el cuadrado inscribe al círculo unitario, entonces el cuadrado tiene lado 2r, ¿okay? Y entonces el área sería 2r cuadrado. Si buscamos esta relación, dividimos el área del círculo entre el área del cuadrado, tenemos que la relación da 4pi. Entonces, ¿cómo funciona el método de Monte Carlo? Vamos a suponer que vamos a generar aleatoriamente puntos dentro de este cuadrado. Y del total de puntos que generemos, vamos a contar cuántos puntos caen dentro del círculo. Entonces la relación entre el número de puntos que cayeron dentro del círculo dividido entre el número de puntos totales que se generaron, nos va a dar una aproximación del valor de pi. Aquí tenemos el algoritmo. Ok, vamos a probar primero con 100, 1000,
10.000, 100.000 y así podemos seguir subiendo cantidad de puntos. Entonces, debe ser nuestro contador de puntos que caen dentro del círculo unitario, ¿ok? Y I va a ser el intento, ¿ok? Que llevemos, un contador de intento. ¿Ok? Entonces, I va desde 1 hasta el número de intentos totales. A X le vamos a asignar un valor aleatorio entre -1 y 1 para volver un valor aleatorio de 0 a 1 a un valor aleatorio entre -1 y 1, multiplicamos por 2 y restamos 1. E igual hacemos con Y. Entonces el par XY va a definir un punto dentro del cuadrado que va entre -1 y 1 en X y en Y. ¿Correcto? Preguntamos si X cuadrado más Y cuadrado es menor que 1 y si eso es cierto, entonces a D le sumamos 1. Ok, una vez que el ciclo se haya hecho los n puntos, mandamos a escribir que para n puntos el valor aproximado de pi es 4 veces d sobre n. Vamos a ver el programa corriendo. Ok, aquí tenemos el programa en Monte Carlo. Se lo escribí en C, ok, como un lenguaje de propósito general. Cualquier lenguaje sirve. Ok, aquí empezamos con nuestro contador n en 10 y aquí tenemos el lazo donde aumentamos el valor de n e internamente ponemos d en 0 y tenemos la estructura de repetición que me calcula el valor de x y de y hace la pregunta. Y por último mandamos a imprimir en pantalla el valor de n. Y en cada iteración multiplicamos a n por 10 para aumentar el número de puntos. Vamos a ver cómo corre esto. Vamos a compilarlo y ahorita lo ejecutamos. Ok, entonces miren los valores sucesivos. Con 10 puntos la aproximación es 3.2, con 100 puntos nos dio 2.84, pero ya con 1000 puntos empieza a parecerse más a pi, ¿no? 3.13, 3.1288. Aquí con 100.000 puntos ya vamos a 3.14, miren. Y vamos cada vez mejorando la aproximación. Entonces, eventualmente, si hacemos infinitos puntos, calculamos con infinitos puntos, vamos a tener el número exacto. Okay. Regresemos a la transparencia. El otro tipo de simulación que vamos a ver en este tema es la simulación controlada por traza. Las trazas son registros de eventos ordenados en el tiempo, quiere decir, yo tengo una serie de eventos que están ordenados en el tiempo y las trazas deben ser independientes del sistema bajo estudio. Por ejemplo, si yo estoy haciendo o tratando de tener una traza del comportamiento de un inventario, los libros de entrada y de salida o los registros de entrada y de salida de mercancía del inventario pueden ser usados para obtener la traza de lo que ocurrió en ese inventario. Ok. Las trazas, además de usarse para la simulación controlada por traza, son valiosas para la validación y la verificación de modelos, como lo vamos a ver en el tercer módulo de este curso. Okay, ¿qué ventajas tiene la simulación controlada por traza? La primera es que es creíble. Okay. ¿Por qué? Porque los datos provienen de una historia del comportamiento del sistema y no son generados con números aleatorios o a través de suposiciones. Entonces eso le da una mayor credibilidad al modelo o a los resultados del modelo. Por otro lado, facilitan la validación. ¿Por qué facilitan la validación del modelo? Porque mientras yo estoy monitoreando mi sistema para registrar la traza, estoy aprendiendo acerca del sistema. Y eso, el hecho de estar haciendo el monitoreo, hace que yo aprenda una serie de cosas del sistema que después las puedo utilizar para validar al modelo mismo. ¿Okay? Por otro lado, disminuyen la aleatoriedad porque son entradas deterministas. Obviamente, si la traza es el comportamiento histórico, tengo un comportamiento histórico y ese comportamiento histórico no es aleatorio, es determinista. Y por último, facilita las comparaciones. Supongan que yo quiero ver el comportamiento de
de un sistema ante una entrada y yo modifico parámetros del sistema. La traza va a ser siempre la misma entrada. Entonces yo puedo comparar mejor el efecto que tiene sobre la salida del sistema, los parámetros, porque estoy utilizando siempre la misma entrada. Entonces por eso se dice que facilitan las comparaciones. ¿Qué desventaja tiene la simulación controlada por traza? La complejidad y el detalle. A veces se puede requerir que el sistema tenga en cuenta una serie de aspectos muy detallados de la entrada, y eso puede no ser conveniente. Por otro lado, hay dificultades de validación, porque para validar el modelo con una única traza no es suficiente. Generalmente hacen falta diferentes conjuntos de entradas. Entonces, para validar resultados necesitaríamos distintas trazas, y eso requeriría mayor cantidad de registros de la historia del sistema. Y por otro lado, tenemos la imposibilidad de cambios en las trazas. Las trazas es una historia de una serie de datos que tenemos acerca del sistema. Eso no es posible cambiarlo. La historia es la que fue. No es otra. Entonces, si esa traza no tiene algunos comportamientos característicos particulares, entonces nuestro modelo no va a reflejar nunca esa entrada, no va a tener nunca esa entrada, y no vamos a saber cómo es el comportamiento del sistema ante esos posibles escenarios que no están cubiertos por la traza. Hace unos años se estaba discutiendo en la Facultad de Ciencias el aumento del cupo el aumento de la matrícula, del cupo de estudiantes que entran al primer semestre. Y profesor Antonio Parravano y yo hicimos una simulación controlada por traza para ver cuál era el comportamiento del sistema. Entonces, la entrada de la simulación para estudiar qué pasaría en la facultad con un aumento de matrícula, para la entrada de la simulación utilizamos 3.218 registros de estudiantes que estaban activos entre el año 1994 y 2005. Eso me daban 73.571 materias estudiantes cursadas. Y claro, por supuesto, había estudiantes que cursaban una materia y la culminaban exitosamente, otros no aprobaban la materia y tenían que repetirla, otros la abandonaban, otros se retiraban, y había todos los casos posibles. Y total, teníamos 73.000 y pico casos de eso. Y eso formó una base representativa del desempeño del estudiante. ¿Y qué hacíamos nosotros? De ese conjunto de 3.218 estudiantes, agarrábamos un subconjunto y lo inscribíamos en un primer semestre y reproducíamos su historia sujeta a las condiciones de capacidad de aula, capacidad de estudiante en el laboratorio y todo lo demás, y veíamos la historia nuevamente. En eso consistió esa simulación, que fue bastante interesante y reveladora. Bueno, esto es todo lo que tenía para decirle acerca de simulación en general. Ahora, para concluir este módulo, hacen falta 3 temas más: de simulación de paso constante, simulación continua y simulación de eventos discretos. Bueno, nos vemos en el próximo tema.